Colombia, como otros países de Latinoamérica, tiene muchos problemas, entre ellos informalidad laboral, corrupción y altos niveles de pobreza. Pero por otro lado, si se compara la Colombia de hoy con la de hace 20 años, se puede ver que ha mejorado casi en cualquier indicador socioeconómico. Sin embargo, algunos quieren vender la falsa idea de que Colombia está al borde del abismo, sin esperanza o incluso llegándolo a comparar con Venezuela. Este tipo de práctica es hasta cierto punto normal de los políticos. Lo que sí es extraño es que millones que por lo general tienen una vida cómoda estén creyendo esa idea fatalista sobre Colombia. Una de las características de la economía colombiana es un activo intangible muy valioso, que la gran mayoría ignora o no tiene conocimiento sobre él. Se trata de la independencia del Banco Central, que a su vez ha permitido tener controlada la inflación promedio los últimos 20 años. La tasa de inflación promedio en Colombia fue del 4.4% entre 2002 y 2021. Y parece que a la mayoría no le importa esto porque precisamente no han experimentado una inflación de 2 o 3 dígitos. Es decir, como en Colombia la alta inflación no fue un gran problema en los últimos 20 años, entonces lo dan como un hecho, pero es algo que puede cambiar rápidamente si se pierde la independencia del Banco Central. De manera que las preguntas son, ¿cuál es la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro que acabaría con la mejor característica de la economía colombiana? ¿Qué pasó en otros países cuando se implementó esta idea? ¿Y qué pasó en Colombia hace unos cuantos años cuando se hizo lo mismo que hoy propone Gustavo Petro? Una de las propuestas de Gustavo Petro es que el Banco de la República, o sea el Banco Central de Colombia, imprima billetes para dárselos a los pobres. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno. Pero tanto la teoría como la práctica demuestran que las consecuencias de esta idea son muy perjudiciales para una economía. Imprimir billetes a discreción de un político no aumenta la riqueza de las personas. Un billete no tiene valor intrínseco, es simplemente un papel con algunas marcas de seguridad. Un billete tiene cierto valor porque todos confían que sirve para comprar algo. Es decir, la única razón por la que el señor de una tienda recibe un papel en forma de billete es porque dentro de una semana o un mes a él le van a recibir ese billete en otro lugar. Dicho de otra forma, lo recibe porque confía que ese billete conservará más o menos su valor en el tiempo. Pero cuando se imprimen billones de pesos, lo que pasa es que ese billete pierde valor y por lo tanto puede adquirir menos bienes y servicios. Y de esta forma las personas empiezan a desconfiar en el valor que puede conservar dicho papel moneda. Esto, en lugar de enriquecer a las personas, las empobrece, pues su poder de compra disminuye. Poniendo un ejemplo muy simplificado y sencillo, supongamos que un país produce bienes y servicios que valen 1.000 pesos, y el papel moneda o billete circulando también equivalen a 1.000 pesos. En el caso 1, supongamos que llega un político y dice que va a imprimir billetes, pero de nada sirve tener el doble de billetes si no se aumentó previamente la producción. Lo único que pasará en este caso es que esos mismos bienes ahora valdrán 2.000. En el caso 2 se mantiene la cantidad de billetes que equivalen a los mismos 1.000 pesos, pero supongamos que aquí la producción aumenta. En este caso los precios caerían porque hay más bienes buscando ser intercambiados por la misma cantidad de dinero. En el caso 3 supongamos que aumenta la cantidad de dinero de acuerdo al aumento de la producción de bienes. Aquí la inflación estaría controlada. El mejor de los casos sería el 2. Aquí todo el mundo se beneficia, pues los precios de los bienes están disminuyendo. Pero en la actualidad es muy común la idea del caso 3, y esta sería la segunda mejor opción. Pero en el primer caso nadie se beneficia. Si se imprimen billones de pesos al mes sin sustento alguno, los consumidores van a incrementar la cantidad demandada por bienes y servicios, y la única forma que tiene el mercado para equilibrarse es subir los precios para contener ese aumento artificial de la cantidad demandada. Y cuando hay un aumento generalizado de los precios, las personas poseedoras de los billetes los van a gastar más rápido, antes de que suban más los precios. Y deshacerse de los billetes más rápido incrementa aún más la inflación. Se vuelve un círculo vicioso hasta el punto de que las personas pierden la confianza en la moneda. Y la confianza de todos es lo único que le da valor a ese papel que llamamos dinero. No hay que ir muy lejos de Colombia para verificar esta lógica. En 1998, cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente de Venezuela, comenzó años más tarde a entregar subsidios de todo tipo a millones de personas por medio de las llamadas misiones bolivarianas. Mientras los precios del petróleo estuvieron altos, no hubo problemas de ingresos,
pero llegó un punto en el que la falta de inversión en las refinerías, la disminución de los precios del petróleo y la elevada corrupción provocaron una caída en los ingresos del gobierno. Pero como ya millones de venezolanos dependían de los subsidios, la solución del gobierno fue imprimir dinero. Por otro lado, ir en contra de los empresarios y expropiar empresas disminuyó la producción de bienes. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. De modo que mucho más dinero en circulación, combinado con menor producción, significó más dinero para menos productos. Inevitablemente se dio una hiperinflación, la cual llegó a estar, según cifras conservadoras, por encima de 1.500.000%. Es decir, los precios se duplicaban en cuestión de días. En otras palabras, el bolívar perdió todo su valor. La gente perdió la confianza en su moneda. Y en un momento dado, lo único que podían hacer los venezolanos con sus billetes eran artesanías. Pero supongamos que este es un ejemplo muy extremo y que no sirve como ilustración de lo que puede pasar en Colombia. Miremos entonces el caso de Argentina. En un video anterior del canal se abordó con más detalle este tema, pero resumiendo, Argentina llegó a tener una hiperinflación que superó el 3000% en 1989. Básicamente porque el gobierno imprimió miles de millones de australes para financiar su gasto. Uno de los pocos periodos de baja inflación en Argentina fue entre 1990 y 2001, periodo en el que se adoptó la convertibilidad de 1 a 1 de la moneda argentina frente al dólar, es decir, el Banco Central no podía imprimir billetes. Pero en 2002, cuando se eliminó la convertibilidad, el gobierno retomó la misma tendencia de las décadas anteriores, emitir dinero desproporcionadamente. Y por eso la inflación en Argentina ha alcanzado en los últimos años niveles del 50% anual. Hay otro caso que también podría servir de ejemplo para Colombia, el caso de Colombia a principios del siglo XX. Colombia no ha sufrido numerosos periodos de hiperinflación como otros países latinoamericanos, pero sí hubo un periodo que se puede considerar como el único episodio hiperinflacionario de la economía colombiana. En 1880 se creó el Banco Nacional, que era lo más parecido a un banco central de la actualidad. Para controlar los precios se limitó a 12 millones de pesos la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, esto no se cumplió del todo en los primeros años. El punto de quiebre fue cuando empezó una guerra civil en 1899 y los ingresos del gobierno cayeron, por lo que se decidió imprimir billetes. En solo 3 años, de 1899 a 1903, los billetes en circulación pasaron de sumar 53 millones de pesos a 831 millones de pesos. Y como era de esperarse, el exceso de billetes generó una tasa de inflación del 100% anual promedio entre 1900 y 1903, alcanzando su nivel más alto de 389% en 1901. La inflación desapareció solo luego de aprobarse una ley en 1903, la cual prohibía la emisión de billetes por parte del gobierno. Tanto en Colombia como en el resto del mundo se están presentando las tasas de inflación más altas de los últimos años. En Colombia, en abril de 2022 fue del 9%. Muchos colombianos se han visto afectados, sobre todo quienes tienen bajos ingresos. Están experimentando todavía una inflación de un dígito y manifiestan con razón su inconformismo. Ahora pensemos en el nivel de inconformismo que se presentaría con una hiperinflación como la de hace un siglo debido a que el gobierno decidió imprimir billetes en exceso. Lo mismo quiere hacer en pleno 2022 un político si llega a ser presidente de Colombia. Es precisamente la independencia actual del Banco Central la que va a permitir disminuir la tasa de inflación reciente del 9%. Lo hace subiendo las tasas de interés de referencia y lo está haciendo decididamente como lo muestra la gráfica. Sube la tasa de interés a buen ritmo a pesar de que el actual presidente Iván Duque intente influenciar a la junta directiva del banco diciendo que la subida de dicha tasa debe ser más gradual para no afectar el crecimiento económico. La independencia del Banco Central es la que permite a su junta directiva regirse por principios económicos y no por las necesidades del presidente del momento. Es la que evita imprimir dinero para dárselo al gobierno. Desde la Constitución de 1991 se le otorgó esa función vital al Banco de la República, preservar el valor de la moneda, objetivo el cual ha logrado relativamente bien como se puede ver en esta gráfica. Cuando se imprime dinero solo por crear una masa de votantes que dependan de la plata del gobierno, los más perjudicados son precisamente los más pobres. Una baja inflación ayuda a aumentar los salarios reales,
Por el contrario, una alta inflación genera inestabilidad y desconfianza entre consumidores e inversionistas, pero sobre todo vuelve más pobres a los ciudadanos, pues su poder de compra cae inmediatamente. Entonces la emisión de billetes por parte de un político, independientemente de sus razones y sus intenciones, genera elevadas tasas de inflación, por lo menos en los países latinoamericanos que no tienen monedas de reserva mundial. Esto sigue siendo tan cierto hoy como hace 120 años, por muchas palabras raras que adornen el discurso y por mucho que lo quieran justificar. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.